Hola, soy Flaviana y si no me conoces, bienvenida. Y si llevas aquí desde siempre, gracias, pero gracias de verdad. Han pasado 3 años desde el último podcast, La Oveja Perdida, y en estos 3 años mi vida se desmontó, se volvió a montar, surgieron milagros, desastres, catástrofes, todo lo que le podía pasar a cualquier ser humano que es vivo. Y te digo algo, si este podcast ha llegado a ti es porque seguramente hoy, de todo lo que te cuente, de cómo fue mi vida en estos últimos 3 años, porque al final la oveja perdida somos todos, significa que algo en ti resuena con este contenido. Así que quédate durante el podcast porque yo no te voy a contar la vida con sus cosas bonitas, sino te la voy a contar tal cual ha sido. Y si Dios nos pone en el camino, es con un propósito. Al igual que yo ahora mismo llevaba postergando la grabación de este vídeo un montón de tiempo porque con la mudanza no he podido tener el set que a mí me gustaría, pues al final he roto este patrón y he decidido, con buenas y con malas, tirar para adelante porque lo que importa aquí no es lo que tenga detrás, sino es lo que yo tengo dentro y quiero transmitir allá afuera a todas las personas que en algún momento de la vida han pasado por lo que yo he pasado. Estoy hablando principalmente a madres solteras, personas que se están divorciando. Si estás en un proceso de estudiar, de volver a retomar tu vida, de tirarlo todo por la borda, este tipo de personas, que somos todos al final y al cabo, pero nos resulta más difícil reconocerlos, pues ahí he estado yo, he resurgido, he caído y ahora estoy volviendo a resurgir y con ello te invito a que escuches mi podcast La Oveja Perdida, episodio 5. Empecé a grabar este podcast hace 3 años con la idea de mostrar cómo las personas en algún momento de su vida se pierden por el camino y quería transmitir la fuerza de voluntad que tiene el ser humano de resurgir. De ahí también el nombre del podcast, La Oveja Perdida, porque todos, como he dicho antes, somos una oveja perdida y al final y hasta el último momento de nuestras vidas, hasta el último soplo, volvemos a casa, de un modo u otro, pero volvemos a la matriz, a la divinidad, de allá de donde todos venimos. También en algunos momentos he podido explicar cómo era mi vida, qué hacía, simplemente yo creo que era una mortal normal como cualquier ser humano. Sí que es verdad que estaba en otro nivel de conciencia, pero todo este recorrido me ha ido ayudando. Llevaba trabajando en terapias personales conmigo misma desde los 24 años, que es cuando me quedé embarazada de mi hija, y me di cuenta que algo tenía que cambiar, porque si para traer un niño al mundo quieres estar preparado, lo primero, el trabajo viene desde dentro. No es que hoy sea la madre perfecta, todo lo contrario. Tengo muchísimas dificultades, mi hija está en un momento de adolescencia bastante complicado y sobrellevar todo este cambio es parte de mi camino de vida, es lo que me está enseñando a ser mejor persona todos los días. A veces lo consigo, otras no. Pero lo que importa es que nunca me rindo. Resumiendo mi vida, antes de irme a Galicia, era una persona que en 2017 se ha divorciado. Bueno, no, hasta se me ha olvidado, fíjate cómo son las cosas que ya con los años ya ni te acuerdas. Me divorcié en el año 2018, año en el cual también gané el primer premio en el Campeonato de Maquillaje de Madrid. 6 meses después volví a ganar en el Beauty Forum de Valencia el tercer premio, lo que te clasificaba como para poder ir a los mundiales, pero iba a los mundiales la persona que gana el primer puesto, que es lo normal. En aquella ocasión no gané el primer premio, pero obviamente todo el recorrido que yo he hecho, tanto de desarrollo personal, espiritual, toda la gente que he ido conociendo, tenía algo que ver en mi historia de vida y han ido marcando de una forma u otra toda la desenvoltura de mi vida. De hecho, en mi libro cuento cómo una persona que entró en mi estudio de maquillaje y cambió todo el rumbo de mi vida. De hecho, a día de hoy, hasta el piso que tengo es gracias a que yo hace 9 años conocí a aquella persona y que le abrí la puerta y que la di el tiempo que ella merecía para ser escuchada como comercial, porque siempre que viene un comercial tenemos la tendencia de hacer ¿qué? De tirarle la puerta en las narices, de echarlo fuera. Pero algo en mí en aquel momento me dijo, para y escúchala. Y eso es lo que ha cambiado el rumbo de mi vida. Vivía en un piso que tras el divorcio se puso
para poder estar allí con mi hija. ¿Qué pasa? Que es que al final no es algo que yo elegí, no es algo que yo quería, pero como muchas madres hacemos un sacrificio por nuestros hijos, pero este sacrificio también te llega a la yugular y decides cortar. Hasta ahí se acabó. No tenía por qué estar en un sitio insalubre, que no me hacía bien, que era conflictivo y al final pues no tenía ningún beneficio ni para mí ni para la niña. Con lo cual decidí buscar localidades para ir a trabajar, para ir a vivir. Y con ello pues me acordé que conocía a alguien de Galicia y nunca había ido a Galicia. Entonces dije, bueno, pues voy a ver. Fui de viaje, vi Galicia, me enamoró, me sentí como en Rumanía, ha sido como un chaparrón y dije, este es mi lugar. Años después pasaron más cosas de por medio que creo que en un episodio pasado sí que os cuento la historia y decidimos dar el paso, pero antes de dar este paso había tenido otro blog y empecé un trabajo muy fuerte de manifestación, que es por donde os quiero llevar en este podcast. Os quiero explicar cómo ha sido mi proceso de manifestación durante todos estos años. Lo que ha cambiado en mí durante los meses de terapia y esta decisión de poder irme, daros cuenta que llevaba 14 años viviendo en Madrid, toda mi familia estaba aquí y era un paso crucial que hoy en día la gente no lo da y prefiere sufrir. Pues entonces cuando te ves realmente desesperada y dices o es esto o no puedo más, pues yo creo que lo que cambió fue la vuelta a Dios. Aquí es donde empieza mi camino del despertar, en donde yo me doy cuenta que realmente la vida no es ir, sino es volver, pero volver al origen, volver en tu estado natural. Cuando nacemos con una esencia divina que poco a poco se va perdiendo y para ir recuperando eso te cuesta lágrimas amargas. Entonces, pues las mías cayeron sin parar. En estos 6 meses conocí a una terapeuta a nivel energético que es maravillosa, una persona que me ha vuelto a introducir en lo que yo tenía desde niña pequeña y este broke en el camino me ha hecho dar cuenta de que si no hacía eso yo me moría. Aquellos 6 meses fueron un tiempo para yo poder darme cuenta de lo que es tener contacto con los ángeles, el poder sentir la presencia de estos seres espirituales al lado mío, de cómo es el olor, cómo son los sentimientos. En algún momento yo creo que un ángel estaba jugando con la purpurina cuando yo estaba dando clases, porque de repente toda la atmósfera estaba cargada de purpurina azul. Y digo, pero si nadie está tocando la purpurina, ¿por qué se está llenando todo de purpurina? Y son milagros que vas viendo y vas reconociendo, y eso es algo muy importante porque muchas veces los vemos pero no los queremos tomar en cuenta. Nos parece que es absurdo, que es muy abstracto. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a reconocer nosotros que hay algo más que nosotros? Porque al final el ser humano es tan inteligente que no quiere que se crea que es estúpido y que los demás lo estén ninguneando o humillando, porque claro, hoy en día la sociedad nos enseña que es mejor ser un inteligente visto, ¿no?, y validado por ellos, a que tú realmente hagas caso a lo que tienes dentro, porque en el fondo del corazón todos sabemos que hay algo y ese algo pues se manifiesta de una forma u otra según nosotros le queremos dar permiso, porque aquí lo que pasa es que somos nosotros quien ponemos el límite, sí, no, sí, no. Cuando yo empecé todo este trabajo espiritual a nivel interno y empezamos a buscar casas, trabajo, lo primero que salió fue el trabajo que lo había pedido. Y ahora el mayor reto era buscar una casa. Al final no es sencillo encontrar una casa y todo el papeleo que esto conlleva a día de hoy. Había visto tantas casas, pero tenía tanta fe y sabía y aprendí a pedir con voz firme, de gritar y decir, no, Dios, yo quiero esto, eso es lo que quiero y eso es lo que me vas a dar. Esa era mi petición, pero también es verdad que había recibido varias señales. Por ejemplo, ¿qué señal así más interesante podría decir? Que es el momento en el cual yo sí sabía que todo lo que pedí se iba a cumplir. A mí me gustaba mucho ir a un descampado que teníamos detrás del estadio Wanda Metropolitano, que es el barrio en donde yo vivía, aquí en Madrid, y iba siempre así como un poquito al atardecer. Entonces, cuando me faltaban un par de meses para irme, una noche
así de una nube se hizo una forma de cruz. Y os lo digo de verdad, no son fantasías de estas que ves por TikTok, videos fake. Pues a mí se me mostró una cruz en el cielo y dije, ya está, sé que esto es así, sé que se va a cumplir y que Dios quiere que vaya. Rompí a llorar, yo creo que llevaba meses llorando ahí atrás de toda la impotencia que sentía, de todo el daño que la gente me había hecho a lo largo del tiempo, de cómo permitimos dejar que la gente te destroza hasta el más no poder. Y lo peor de todo esto es que al final nosotros sí que somos conscientes en el fondo de que no deberíamos de permitir. Tu alma sabe precisamente el momento en el cual te tienes que ir de una relación. A mí, por ejemplo, algo que me ocurre y me ha ocurrido a lo largo de mis relaciones, no es que haya tenido 50.000 relaciones, sino que he tenido pues 3 o 4 de larga duración. Yo creo que más bien fueron 3. Y en cada una de ellas había un momento de la noche que lo llaman la noche oscura del alma, en donde me despertaba sobresaltada de la cama, miraba a la persona que tenía al lado y decía, mi alma quiere estar con esta persona, quiero, no quiero, y en un momento en donde tú estabas de noche, pues en un lapsus, claro, es que no sabías si era realidad, si estás soñando, y me llegaba la respuesta, sí, no, y en la última relación, la respuesta era que sí, pero había tantos patrones y había tantas cosas de por medio que al final algo no depende solo de ti. Pues por mucho que mi alma decía que sí, la persona no estaba preparada para recibir el amor en el mismo nivel en el cual estaba yo. Y al final, te duela o no y revientes por dentro, pues hay que aceptar porque cada ser humano está en su momento. Las almas te llegan con un mensaje, con una lección de aprendizaje, pero ¿qué le vas a hacer tú si el otro no está listo para recibir? Yo sí que lo he sabido desde el inicio y he tenido que aguantar 1 año y pico hasta que esta persona decidió pues decir que no. Y finalmente pues te toca aceptarlo. Pero claro, ¿cómo aceptas algo cuando tú habías depositado todas tus esperanzas? Pues lo aceptas, que después te toca ir sanando y este proceso de sanación lleva muchísimo tiempo y ni más ni menos que el tiempo que tu alma necesita. Cuando habían pasado 6, 7 meses desde la ruptura o inclusive 8, yo ya tenía la casa en Galicia, había encontrado este caminito y después de ver aquel mensaje de la cruz, os confieso, como lo he dicho en muchas ocasiones y en muchos vlogs míos, no me llegó la casa que yo estaba buscando, llegó justo la casa que más me ha gustado, la que más me llamaba a mí, la más lujosa, la más grande, con todo el espacio que yo quería, cerca de un colegio, transporte, etc. La primera vez que vi la casa, sentí algo en el pecho, algo me brotaba, porque es que al final las casas nos llaman, son cosas de vidas pasadas, de sensaciones, de déjà vus. Yo ya sentía que había vivido allí, más lo que era el ambiente. El primer día que llegué al pueblo fue espectacular. Además, me encontré todo el pueblo festivo, bien vestido, con la feria artesanal, que si vais a mi vlog de TikTok podéis ver qué pasa ahí los sábados, porque es que es increíble todos los artesanos y todas las personas que salen con sus cultivos hechos en su casa, en la huerta, con todo natural, que es que tú entras allí y estás en un mundo de fantasía. Y encontrarme esto el primer día que llegué, dije, wow, eso es increíble, pero para mí ya sí que era creíble y así fue como encontramos la casa, cogimos y empezamos a vivir ahí. De verdad que no fue nada fácil, que estaba destrozada por dentro. El primer día que llegué al océano sentí una paz tan y tan grande que no se puede explicar en palabras. De hecho, todo eso que estáis viendo aquí abajo, que está corriendo, es parte de los años que vivimos en Galicia. Y los atardeceres, las tardes que ibas a la playa, te puedo decir que simplemente me tumbaba boca abajo en la arena y sentía una paz tan y tan grande, un calor que recorre así todo el cuerpo, que te hace darte cuenta que eres solo tú, el infinito y Dios, y no hay más. Y entonces cuando eres una y uno con la Madre Tierra, de verdad que estás sanado, estás salvada, y estás en ti, y eso fue lo que a mí paso a paso me ha ido volviendo atrás. Lo que más me costó de vivir en Galicia fue algo inesperado, que es muy duro de decir aquí en redes sociales, y al final vas y te pones en la piel
de todas las personas que sufren racismo, y llega un momento en el cual no das crédito. ¿Cómo es posible que a día de hoy haya tanto y tanto racismo y xenofobia? Fue horroroso. La cantidad de racismo que me encontré me llevó también un año de terapia, porque al final no es sencillo digerir que tú te vas a un trabajo y que se niegan a hablar en español. He entendido perfectamente que el ser humano tiene sus raíces y que no quiere ceder, pero lo que no es normal, viviendo en un país, que te niegues a hablar tu propio idioma porque tú crees que el idioma que se habla en tu región tiene que ser la hablada en todo el país, y además sabiendo perfectamente que el receptor no te entiende. Ya no es cuestión de que yo no quisiera hablar gallego. Una, no tengo por qué. Dos, no lo sabía. Y tres, acababa de aterrizar allí. Las primeras semanas, de hecho los primeros meses, cuando todavía estaba con los trámites, con el papeleo de la niña, pues claro, entre el choque de la mudanza, todo lo que pasaba en mi alrededor, pues me ha dado una bajada de tensión. Se me ha juntado con un cólico nefrítico y con la menstruación, y una mañana a las 8 me desplomé en una cafetería, me libré por nada de darme contra una esquina con la nuca y me desplomé. De repente a mí se me hizo todo negro enfrente, no veía nada. Empecé después a sentir un calor así por el cuerpo, y un señor me estaba dando de bofetadas y me estaba despertando, y claro, pues llegó la ambulancia y me fue al hospital. Cuando empecé allí a ir un poco mejor, a irme despertando, y cuando me tenían que dar el alta, porque al final fueron como 5 o 6 horas, se me pasó también el cólico nefrítico y todo lo que mi cuerpo tenía del choque, pues los médicos me hablaban en gallego. Imagínate que llevas un mes o dos allí, no entiendes nada y te empiezan a hablar, además estando mala. Y le digo a la doctora, no te entiendo lo que me estás diciendo, y su respuesta fue que no te da la gana, que se entiende perfectamente. Pues yo no sé hasta qué punto se entiende perfectamente, pero puedo decir que así, durante todo el tiempo que hemos estado allí, he sufrido unos episodios de racismo que me han hecho darme cuenta de que no tengo por qué estar en un lugar que al final pues no está al nivel de conciencia en el cual yo estoy, y no me da la gana vivirlo. Habrá gente que quiera quedarse a vivir, pero yo sinceramente creo que el planeta es de todos y no voy a tolerar estas faltas de respeto. Lo que más me costó de vivir en Galicia, y lo que me dio también, es el hecho del tema racismo principalmente. Segundo, tema laboral, que lo que os comentaba antes, que el episodio más fuerte fue que en mi trabajo, cuando ya fui embajadora de una marca de alto lujo, se presenta un señor el día 24 de diciembre y afirma que cómo es posible que una persona que no habla gallego esté trabajando en una tienda. Digo yo, pues si quiere usted le hablo en inglés, porque quizás el valorar las habilidades de un ser humano por un idioma u otro, pues deja mucho que desear, y eso es lo que nos hace dar cuenta de la baja conciencia de las personas, de que rápido emitimos un juicio, que rápido queremos matarle al otro directamente, y no damos oportunidades a las personas, y de hecho muchas veces ni siquiera tenemos la buena voluntad de pensar que una persona que está trabajando tiene también pues lo mismo que tenemos nosotros, que queremos pues aportar algo a nuestra familia, en nuestra vida, crecer, y quizás tú como cliente también te llevas muchas cosas como conocimiento. A lo mejor te estoy ofreciendo algo muy bueno que tú no habías probado y que de un modo u otro te puede cambiar la vida, la perspectiva. No es cuestión de un simple producto, sino que tú, por ejemplo, estás trabajando en un ámbito en donde vienes de ver solamente finanzas. ¿Y qué tal si ves un poco cómo trabaja la gente de abajo? Conoces un poquito más sobre un producto, sobre ingredientes, sobre algo que pues quizás te abre la idea de un nuevo proyecto de negocio. Pero cuando queremos llevar la razón y matarle al otro, como hemos dicho, como bien menciona Lazarev en sus libros, que en la saga de TikTok iremos también allí leyendo los libros, pues cuando alguien no juega el juego que nosotros queremos, pues ¿qué hacemos inconscientemente? Lo crucificamos. Pues lo mismo que ocurrió con Jesús, como no ha jugado el juego
del planeta pues lo han crucificado. Lo mismo nos ocurre a nosotros cuando vamos en un sitio. Si un funcionario, alguien no te da la respuesta que tú esperabas, lo estás matando, y se hace pues todos los días, a todas horas, y no somos conscientes de ello. Entonces este es el piloto automático que viene, y por mucho que tú quieres, pues allá sale. ¿Te das cuenta o no te das cuenta de lo que estás haciendo y de cómo has actuado? Y eso a mí me ha hecho darme cuenta de que al final, vamos a ver, ¿de qué pasta está hecha la gente? Pues de una pasta que pues no todo el mundo enfoca muy bien, con lo cual este ha sido para mí un momento de claridad. Me dolió, pues claro que te duele en un inicio, pero luego paras y dices, vale, esta persona tiene un problema muy grave, lo compadezco y yo voy a seguir adelante, pero también es una señal para mí de ver qué quiero, dónde quiero estar, como lo he mencionado antes. Luego está la otra faceta de Galicia, de que es un lugar fantástico, de que sana el alma. Vengas como vengas, de allí sales sanado 100%, no me queda duda. 2022 fue fantástico, estuvimos en la playa, en la montaña, nos hemos divertido muchísimo, vino mi familia a verme, fue espectacular. Pasado 2022, primeros de 2023, en cuanto yo me sentía así más sana, había dejado atrás la relación que tenía, me sentía fantásticamente bien y dije, bueno, pues ahora he sanado, me siento de película. Sé que sané la parte con lo que es el divino masculino. Y al día siguiente por la mañana recibí aquella llamada de la cual yo hablo muchas veces, la que nadie quiere esperar, especialmente las personas que vivimos en el extranjero, ¿no? Era 14 de febrero, cumpleaños de mi madre, y a las 8 de la mañana, cuando veo una llamada del número de Rumanía de nuestros padrinos, empecé a temblar porque ya me temía lo peor. Muchísimos años hemos estado con este miedo y finalmente pues llegó el día en donde pues mis padrinos me dicen, oye, pues que papá falleció, que papá le llamábamos nosotros a mi abuelo, porque mi abuelo nos crió desde pequeños con mi abuela y para nosotros eran papá y mamá. Entonces dice, pero no estoy seguro. Entonces, claro, le digo, a ver, ¿está muerto o no está muerto? ¿No? Y ahí es en donde se desencadenó en mí, se rompió el mundo entero, porque para mí obviamente es lo mismo que fallezca tu padre, era la misma historia. Entonces me dice, pues no estoy seguro. Resulta que finalmente no había fallecido, pero en el día 18 sí que falleció. Aquellos 3-4 días en donde mi abuelo ha estado ingresado, no he podido ir, no ha habido las formas de ir porque finalmente había pasado algo también allí en un hospital, no se podía entrar. En fin, no había manera de llegar porque no era el destino, no era el momento y quizás pues la vida, esta lección me ha querido dar de aceptar de que no siempre puedo hacer todo lo que yo quiero, aunque eso es algo que sigo trabajando y sanando en mí porque me duele muchísimo el hecho de que yo sé que hay cosas que puedo hacer, pero hay algo que te retiene y ese algo es lo que yo como ser humano no acepto. Soy una persona lo suficientemente cabezona y no me da miedo nada. Yo creo que eso es un don con el cual naces y te vas haciendo con los años. Soy capaz de sobrevolar el mundo, pero en aquella ocasión pues no lo he podido hacer y aún así me cuesta a día de hoy aceptar que yo no pude ir al entierro de mi abuelo ni hacer lo que yo había querido hacer, pero del otro modo sé que desde aquí lo he gestionado bastante mejor. Ha sido algo bastante traumático porque hasta dentro de 15 días no pudimos enterrar a mi abuelo. Aquí es otra historia bastante tenebrosa, que es que al final solo en países como Rumanía y otros ocurren este tipo de barbaridades. Pero bueno, me dolió tanto y tanto y tanto la muerte de mi abuelo que bueno, aprendí mucho en este proceso. Yo creo que fue el detonante de cambiar toda mi vida, de ver aquello que no había sanado, me había dejado a medias, cosas que no había hecho bien de la anterior empresa, y fue el momento de decir, ¿qué estás haciendo? Vamos a reorientar. Empecé a decir, venga, me lo pongo todo escrito, me lo hago así, eso no está bien, eso está mal, ¿qué tengo que hacer? Contactar con gente profesional, perfecto, ¿qué quiero yo de la vida? ¿Cómo le gustaría a mi abuelo verme? Pues le gustaría verme exitosa, fabulosa, sana, alegre, feliz. Venga, vamos allá. ¿Qué quiero yo? Pues quiero ir a la universidad,
quiero escribir porque a mí me hace muy feliz escribir. De hecho, allí tenéis el diario espiritual que escribí 2 años después, que está escrito en rumano para todas las personas que hemos venido fuera y de algún modo u otro nos hemos alejado de nuestra fe. Y yo en este proceso del fallecimiento de mi abuelo, creo que me he recuperado a mí misma, he recuperado y he conectado con mis deseos, porque al final nuestros seres queridos cuando van al otro lado nos guían, vuelven como ángeles guardianes y te dan un mensaje, te dan este apoyo que necesitas para recuperar aquello que ellos no han podido sanar. De hecho, vi recién en un podcast que dice yo por ti abuela, o en este caso en mi linaje familiar ha sido yo por ti abuelo y abuela, porque he sido la primera en ir a la universidad de mi familia. Y eso es algo que el patrón inconsciente ayuda muchísimo. Y en aquel momento dije, yo por ti, abuelo, que voy a estudiar, voy a ser mejor persona, voy a ver qué hago bien y en mi próxima relación intentaré dar lo mejor y esperaré un hombre que esté a mi altura y que merezca estar a mi lado. Entonces, como en la vida de mis abuelos y en nuestra historia ha sido bastante complicado, para mí hoy estar aquí, exponer todo esto en un canal con 38.000 seguidores, pues no es fácil, pero claro, me tomo este riesgo de asumir y poner aquí en una bandeja mi corazón para que la gente se anime a contar estas historias, porque solamente así podremos entre todos enseñar la realidad del alma del ser humano. El fallecimiento de mi abuelo en septiembre, directamente empecé un curso superior de copywriting porque a mí me encanta la escritura y el copywriter es el escritor moderno. Eso me ha dado libertad de poder escribir en LinkedIn, de poder escribir en redes sociales, de no sentirte tan analfabeta digital, que se le puede llamar, porque todo el mundo postea, escribe, pero no tiene una coherencia, no hay un patrón y no transmitimos correctamente el mensaje. Entonces eso fue solo la apertura, porque luego me di cuenta de que sí que es importante, si yo hablo en un idioma, hablar correctamente, verificar mis fallos y entender el castellano profundamente. Entonces, el siguiente año me he apuntado a la formación y a la preparación para el acceso a la universidad de mayores de 25. Me examiné en León porque exigía una preparación más enfocada en lo que es letras y yo creo que ha sido lo mejor, porque así he podido entender un poquito más de la historia del país de donde estoy viviendo y me ha fascinado lo que he descubierto, me ha gustado. Hay cosas con las cuales sí que resono, cosas con las cuales no, pero eso es normal porque al final he nacido en otra cultura y ¿qué se le puede hacer? Hay que aceptar, pero sí que me ha dado la posibilidad de poder ver esta visión. Y fíjate que esto, cuando tú lo interiorizas y te das cuenta con los años, a través de viajes, a través de conocer personas, qué distintos somos cada uno y a la vez qué iguales. Y eso de verdad que te abre muchísimo el campo y la visión y te hace conectar de otra forma con las personas, además de la forma en la cual les entiendes diferente, ya no eres la misma persona. Entonces empecé la formación, me preparé para el acceso a la universidad, lo cual ha sido una auténtica carrera porque yo ya estaba trabajando como embajadora de marca, me llevaba todo el día básicamente, pero bueno, ya no tenía tiempo ni de ir a la playa. Fíjate que estaba en un lugar con una casa fantástica, tenía al lado de mi casa la playa, el océano y ya no tenía tiempo ni de ir a la playa, ni de desconectar, trabajaba a tutiplén. Yo creo que allí es en donde he aprendido a tener una disciplina y una formación militar, y es lo que me ha llevado a aprobar el examen. Fue bastante complicado para mí porque al final, quieras o no, sí que tienes que hacer todo el temario, eran 20 unidades por cada asignatura, 20 por 4, pues ya son 80, ¿no? Y pues lo he ido haciendo, que cuando llega el día del examen se te olvida todo, también es verdad, pero bueno, que lo he superado y eso es lo más importante. Cuando aprobé el examen de acceso a la universidad, yo ya tenía planeada mi vuelta a Madrid, porque finalmente vi que no encajaba y sentía que podría tener otras oportunidades, había aprendido cosas nuevas, ya me sentía bastante más sanada, así que he entendido perfectamente que el proceso de sanación
de un ser humano lleva una vida, no es un día, no es un mes, y quien te dice te está mintiendo porque todos los días ocurren cosas y hay que trabajar sucesivamente en ello. Sí que es verdad que depende de ti, de cómo lo quieres gestionar y cómo lo quieres llevar. ¿Quieres estar siempre abajo o quieres ir fluyendo con la gente e ir trabajándotelo? Yo he decidido levantarme, seguir. Entonces, pues salió una oportunidad laboral que no ha salido como yo esperaba y yo creo que todo este pastel que ocurrió después os lo voy a desmantelar en una parte 2 del podcast La Oveja Perdida, pero antes que nada sí que os pediría por favor que vayáis atrás a todos los episodios y que podáis investigar un poco, porque ahí es donde podréis ver un poco la profundidad de este podcast que se busca. Y si quieres venir como invitado a mi podcast, escríbeme, porque estaría encantada de escuchar más historias y colaborar con personas. Hoy por hoy estamos en construcción, pero quiero compartir con toda la honestidad esta construcción. Como he dicho, soy una persona muy abierta, nada me da miedo ni vergüenza, ni mucho menos, porque al final grabar en tu casa es lo que ha hecho todo el mundo y así se ha empezado. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que me puede frenar a mí a no compartir mi punto de vista, a no ser transparente con las personas? ¿Qué es lo que tengo que fardar? A día de hoy no soy millonaria. Y así fue como se terminó Galicia. Y no fue un fracaso, sino fue un ciclo acabado. Un ciclo que a mí me ha enseñado mucho, me ha sanado y me ha preparado para toda la tormenta que ha venido después. Ahora a nuestra vuelta hemos encontrado y hemos vivido básicamente de todo. Y tras un año en Madrid, en la parte 2 te voy a contar todas las empresas que hicieron, cómo se portaron conmigo para que no caigáis en estas trampas y que las podáis compartir y que la gente sepa por dónde se mueven las aguas en estos años básicamente apocalípticos. De todos modos, comparte este vídeo si ha resonado contigo y vete atrás al canal y repasa los demás podcasts porque hay mucho que aprender y hay buenos casos, ya veréis. Muchísimas gracias. Esto es La Oveja Perdida.